Hoy os quiero enseñar 7 de mis fotografías de paisaje favoritas. Las he elegido no solo porque me encanten, sino porque creo que con cada una de ellas os puedo explicar una historia diferente respecto a la planificación de la toma, a la búsqueda del encuadre, a la realización del disparo o sobre cómo la procesé posteriormente en casa. Voy a analizar una por una cada fotografía y a explicaros cómo las hice. En mi top 3 de fotografías favoritas estaría esta, sin dudarlo. Esta foto la verdad es que me encanta, es una de las cascadas más famosas de Islandia, se llama Seljalandsfoss. Y lo más guay de esta cascada es que puedes pasar por detrás. Si os fijáis, aquí hay este caminito, suben unas escaleras, pasas por detrás de toda la cascada y después bajas por el caminito de aquí, si veis aquí hay 2 personas, y ya vuelves a bajar por otras escaleras al camino principal. Entonces la verdad es que es genial poder estar detrás de la cascada disparando. Y lo que yo me pregunté es si podía fotografiar el sol detrás de ella. Así que utilicé una app muy famosa, que seguro que conoceréis todos, que se llama Photopills, que nos ayuda a planificar las fotografías. Y es que esta fotografía, lo más importante que os quiero contar de ella es la planificación. Porque con apps como Photopills podemos mirar en el lugar y calcular exactamente qué día ir y a qué hora para que el sol nos coincida exactamente con el paisaje que queramos. Así podremos decidir si ir al amanecer, al atardecer o a la hora que sea para conseguir tanto el sol como la luna e incluso la Vía Láctea, también lo calcula esta aplicación. Y es muy útil, tanto para fotografía de paisaje como para otro tipo de fotografía, el poder conocer de antemano dónde va a estar situado el sol, en este caso, o como os decía, la luna o la Vía Láctea, para componer ya en vuestra cabeza el encuadre que queráis desde vuestra propia casa y planificar así exactamente qué día y a qué hora ir y dónde situar exactamente la cámara para conseguir la fotografía que estabais buscando. En este caso yo tenía claro que quería ponerme detrás de la cascada, pero quería que el sol estuviera detrás. En este caso, como veis, estaba bastante nublado, entonces el sol en sí no lo pude sacar, esto ya son cosas del directo, pero sí que pude sacar un atardecer muy bonito con la cascada delante de mí y creo que es un encuadre bastante chulo. Eso sí, no os podéis imaginar la cantidad de agua que caía ahí detrás, porque realmente sales de ahí detrás de la cascada totalmente chorreando. Y claro, hacer una fotografía de larga exposición mojándote es bastante complicado porque también se moja el objetivo. Bueno, en este caso lo que se me mojaba era el filtro ND, porque ya sabéis que para hacer largas exposiciones y sacar este efecto seda necesitamos de día utilizar un filtro ND. En este caso yo utilicé un filtro ND1000 y como veis solo pude disparar 6 segundos, porque esos 6 segundos era el tiempo que tardaba en llenarse de gotas todo el filtro. Así que bueno, pues ahí estaba yo limpiando, corriendo el filtro y disparando y rezando porque no viniera una ráfaga de aire y me mojara entera. Y lo dicho, al final, después de intentar exposiciones más largas y no conseguirlo porque me salía todo lleno de gotas, pues al final conseguí que con 6 segunditos no se me mojara el filtro y pudiera sacar este efecto seda sin que me salieran gotas en el encuadre. Realmente, como la cascada tiene mucha fuerza, con poquito tiempo de exposición ya conseguimos este efecto seda. Y eso fue lo que hice. Como veis, aquí tenéis la fotografía original. Ya veis que es una fotografía con un gran contraste, tuve que jugar bastante luego con luces y sombras. Si os fijáis aquí en el revelado, podemos ponerle un perfil neutro para recuperar un poquito toda esta textura y subir las sombras. Así podemos conseguir recuperar esta textura de la cueva. Bueno, no es realmente una cueva, ¿no? Pero bueno, toda la parte trasera de la cascada que queda muy en sombra e intentar compensar un poquito esta diferencia de luz también bajando iluminaciones.
Así que bueno, echándole un buen ratito a la edición de la fotografía y trabajando por separado sombras y luces y tratando de equilibrar un poquito la exposición de la fotografía, pues se puede conseguir potenciar este atardecer y potenciar las texturas de la zona trasera de la cascada para que realmente quede una fotografía más equilibrada. Esta fotografía también me gusta mucho, es la ermita de San Juan de Gatzeluache en el País Vasco. No sé si lo he pronunciado bien, lo siento. El caso es que, bueno, aquí esta fotografía también la planifiqué con Photopills porque quería saber si al atardecer el sol iba a quedar más o menos bien y me sorprendió ver que justo en esa época, que era verano cuando fuimos, pues justamente en esa época el sol se escondía precisamente por detrás de esta pequeña islita. Así que dije, bueno, pues fantástico, vamos a ir al atardecer y así conseguiremos el sol detrás de la ermita o detrás de esta isla. Y bueno, pues yo ya tenía en mi cabeza que quería encuadrar el puentecito con la ermita y el sol escondiéndose por detrás. Esa fue más o menos la idea que yo tenía cuando fui aquí para hacer la fotografía, gracias, como os digo, también a la planificación de Photopills. El caso es que cuando yo llegué aquí me di cuenta, bueno, yo siempre cuando llego a un lugar primero encuadro con la vista, ¿no? Me pongo a mirar encuadres y más o menos decido dónde quiero hacer la fotografía, después ya cojo la cámara y empiezo a ver los encuadres de verdad y decido exactamente qué objetivo quiero utilizar y entonces ya pues coloco el trípode si es necesario y tal. Y aquí me di cuenta que este muro me molestaba. Yo cogí primero cámara en mano y vi que el encuadre que me gustaba era justamente pasando este muro, porque así sí que podía encuadrar perfectamente todo lo que era este puente, podía coger el mar y todas estas rocas de aquí debajo, que de otra manera se perdían, porque el muro molestaba bastante. Pero claro, yo quería disparar una fotografía de larga exposición, entonces necesitaba utilizar el trípode. Pero ¿qué pasa? Que el trípode tenía que quedar aquí detrás, con lo cual se veía un trozo del muro, perdíamos toda esta parte de aquí debajo y parte de este arco del puente y el encuadre no me gustaba nada de nada. Entonces, bueno, pues aquí no hubo más remedio que improvisar, cogí el trípode, lo salté por encima del murete y como veis hice aquí peripecias para conseguir que la cámara quedara por detrás de este muro y pudiera conseguir el encuadre que yo quería exactamente. Aún así tenía bastante miedo de que la cámara se resbalara y cayera porque, como veis, el trípode tampoco estaba muy bien puesto, no estaba puesto de una forma 100% segura porque esto era ya un acantilado que caía hacia aquí debajo, hacia el agua. Entonces no solté en ningún momento la cinta de mi cámara por si acaso. Eso siempre tenéis que tenerlo en cuenta. Nunca os arriesguéis a perder vuestro equipo por una foto. Siempre es importante saber improvisar e intentar adaptarnos a los problemas que nos encontremos y a las dificultades que nos surjan en el momento, pero por supuesto siempre hay que tratar de que el equipo no sufra ningún riesgo ni corra ningún peligro, porque al final es mucho dinero el que invertimos en él y solo faltaría que por una fotografía se nos cayera, como en este caso, por ejemplo, pues el equipo aquí al acantilado. Así que bueno, pues tuve que improvisar un poquito, tuve que ser algo creativa con el encuadre y con el trípode, pero al final conseguí, de manera segura, la fotografía y el encuadre que estaba buscando. Y además, eso sí, también me topé con el mismo problema que os comentaba antes. Una fotografía con un gran contraste lumínico, con un cielo muy iluminado, con un paisaje muy oscuro porque estamos disparando un contraluz. Entonces en este caso lo que hice fue disparar varias fotografías. Lo que hice fue disparar un bracketing de exposición, es decir, disparar varias fotografías con diferentes exposiciones y después juntarlas todas en un programa de edición, en este caso Lightroom, para quedarme, digamos, con las zonas mejor expuestas de cada fotografía. Así en una expones mejor el cielo, en otra expones mejor los medios tonos, en otra expones mejor las sombras y después simplemente lo que hay que hacer es juntarlas todas con cualquier programa, con Lightroom por ejemplo, que es este que estoy utilizando ahora mismo, también deja.
Si os fijáis, simplemente debemos hacer aquí combinación de fotografías y podéis hacer una panorámica o en este caso un HDR, o incluso podéis hacer hasta panorámica HDR. Que eso ya lo vimos en un fototip, así que tampoco me voy a detener a explicároslo, pero bueno, lo que os comentaba. Lo que hice para intentar tener el menor ruido posible fue eso, disparar 4 fotografías con diferentes exposiciones, juntarlas todas y así poder conseguir la información de cada una de las zonas de la fotografía por separado. Y poder tener tanto las zonas iluminadas sin que se quemaran, como más información en todas estas zonas más oscuras sin que nos saliera excesivo ruido. Y finalmente, como veis, pues le di un toquecito de color de estilo Orange Steel, que ya lo vimos hace poquito en un fototip, así que tampoco lo voy a explicar, pero bueno, que sepáis que le quise dar este estilo Orange Steel a la fotografía para jugar con los contrastes de color en este atardecer. Esta fotografía también es una de mis favoritas porque, bueno, aparte de ser bastante especial, porque es mi luna de miel en Islandia. Como veis, nos llevamos los trajes de novio a Islandia para intentar hacer una especie de auto posboda. Y realmente es un autorretrato, la fotografía está hecha con el trípode y con el temporizador. Y realmente lo que más me gusta de esta fotografía es que parece peligrosa, pero realmente no lo es. Como veis, aquí parece que estamos posando en un acantilado y que cualquier traspiés va a acabar en desastre, pero realmente no es así. Aquí tengo algunas fotos del lugar, como veis. Es una pequeña piedra aquí en medio de la nada y no es para nada peligrosa, ni es un acantilado, ni nada, pero jugando con el teleobjetivo conseguimos hacer que pareciera que esto era un acantilado increíble. Como veis, hice varias pruebas. Esta está hecha con el 11 milímetros, esta está hecha con el 50 y esta está hecha ya con el teleobjetivo. Realmente al final nos dimos cuenta de que jugando con el teleobjetivo era como mejor podíamos conseguir dar este efecto de acantilado y como veis está bastante conseguido. Ya os digo, no tiene ningún peligro. Realmente yo subí primero porque con el vestido pues tampoco podía moverme mucho. Y fue mi marido el que accionó la cámara con creo que eran 30 segundos de retardo y entonces él vino corriendo, subió y posó. Lo que sí que programamos también fue que la cámara disparara 10 fotos seguidas para que nos diera tiempo a hacer varias poses en un mismo disparo. Y nada, pues así conseguimos hacer varios autorretratos durante todo el viaje. Otro que también me gusta mucho es este, en la famosa cascada de Skógafoss. También hicimos lo mismo, colocamos el trípode, pusimos el temporizador con 10 fotos programadas para que se dispararan seguidas y hicimos varias poses. Y lo que más me gusta de esta fotografía es que nosotros estamos quietos, pero la cascada sí que hace efecto seda. Y os preguntaréis, ¿esto cómo lo hemos conseguido? ¿Es un montaje? Pues bueno, no, la verdad es que es totalmente cierto. Si os fijáis, la fotografía está disparada con 1 segundo de exposición. Con 1 segundo nos da tiempo perfectamente a quedarnos quietos sin salir movidos. Y como esta cascada viene con tantísima fuerza, porque es una cascada increíblemente grande y muy potente, con 1 segundo le da tiempo de sobra para hacer este efecto seda. Así que gracias a su potencia podemos conseguir que nosotros estemos totalmente congelados y no salgamos trepidados, y la cascada sí que genere este efecto seda tan atractivo. Otra de mis fotografías favoritas que realicé el año pasado es esta, de la cascada de Skógafoss, que de hecho ya la habéis visto antes en la fotografía de boda. Y bueno, es una cascada que ya había fotografiado bastantes veces, pero esta vez quería fotografiarla desde dentro. Para meternos dentro de un río necesitamos un vadeador, que bueno, se usa normalmente para pescar y son como unas botas de agua, pero que también tienen pantalón y prácticamente te las subes hasta la zona del pecho. Esto es algo que pesa muchísimo y es prácticamente imposible llevártelo de viaje porque básicamente te ocupa todo el peso de la maleta.
pero yo tengo un amigo viviendo allí en Islandia y me prestó su vadeador. Eso sí, claro, era un vadeador de hombre con una talla 44 de pie, cuando yo uso un 39, y me fue bastante complicado moverme con él. Pero bueno, fue la primera vez que pude meterme dentro de un río para hacer una fotografía y la verdad es que fue una experiencia increíble. Eso sí, pasé bastante miedo, todo hay que decirlo, porque si os fijáis en este vídeo, la corriente era mayor de lo que yo esperaba, sobre todo cuando ya estás metida hasta la rodilla, y también de repente empezaron a venir como unos trozos de hielo gigantes hacia mí y bueno, pues yo no sabía si cuando me golpearan eso me iba a hacer daño, me iban a desestabilizar, iban a romper el equipo, yo realmente no sabía qué iba a pasar. Por eso el vídeo se corta justo a última hora, porque claro, ahí en ese momento yo ya agarré el trípode con todas mis fuerzas, lo levanté para tratar de que el hielo no golpeara el trípode y bueno, pues descubrí en ese preciso momento que ese hielo que venía, como venía tan húmedo, pues bueno, era más bien como granizado y al rozarme enseguida se deshacía. Bueno, falsa alarma, ya pude respirar tranquila, pero os puedo asegurar que ese momento del vídeo lo pasé muy mal, porque yo veía que ese trozo de hielo venía hacia mí y realmente no sabía qué iba a pasar, temía por mi equipo sobre todo, también por mi propia integridad física, pero bueno, por el equipo sobre todo, porque al final es lo que más me preocupaba. Si yo me pegaba un culazo y me mojaba, pues me daba igual, pero si se me mojaba la cámara, pues la cosa cambia. Y más en pleno viaje, que si pierdes la cámara en pleno viaje, pues te quedas sin cámara. Yo siempre llevo la cámara antigua que yo tenía antes, de cuerpo secundario por si acaso pasa algo, pero bueno, aún así no quieres perder todo, ni perder tu equipo, por supuesto tampoco, y todo lo que haya dentro de la tarjeta de memoria, pues si se pierde también es un disgusto muy grande. Así que la verdad es que lo pasé mal en ese momento. Puedo considerar que quizá me arriesgué demasiado para una fotografía, pero bueno, después de haber pasado por ello, realmente no fue para tanto, solo que yo en ese momento pues estaba bastante asustada por lo que pudiera pasar y porque realmente era la primera vez que yo me metía en un río con mi equipo fotográfico, entonces también tenía miedo de lo que pudiera pasar y de lo patosa que yo pudiera ser allí entre las rocas, la corriente y los hielos estos gigantes. Pero bueno, al final no pasó nada, el riesgo mereció la pena, el susto también. Conseguí la fotografía que estaba buscando, con esta larga exposición, con este arco iris tan bonito que había. Lo único que sí que tuve fue que meterle bastante edición a la zona de la derecha, porque desgraciadamente con los lugares turísticos ya se sabe, realmente así era como estaba aquello de plagado de gente. Así que lo que hice fue disparar diferentes tomas, quedarme con las zonas vacías de cada una de las fotografías y después, bueno, pues en las zonas en las que no se pudo conseguir la zona vacía del todo al 100% porque desgraciadamente había muchísima gente, pues ya sí que utilicé el tampón de clonar y las herramientas de clonado y corrección, que ya las hemos visto alguna vez en algún fototip. Pues bueno, terminé de eliminar la gente. Lo que sí que me quedé fue con esta chica de aquí al fondo, porque creo que le puede dar una dimensión a la fotografía. Eso es algo que también hemos estudiado en varios artículos y varios fototips que hemos hecho de paisaje, y es que cuando un paisaje es tan grande pero no hay una referencia clara de tamaño, pues a la vista de alguien que no lo conozca puede parecer que es más pequeño de lo que realmente es. Entonces, añadiendo una figura reconocible, como en este caso una persona, enseguida dotamos de tamaño automáticamente el resto del paisaje y podemos ver que realmente es una cascada gigantesca. Así que por eso decidí dejar a esta chica allí al fondo. Esta es otra de las fotos de Islandia que me encanta, es el Geyser Strókur. Y bueno, la verdad es que también tiene su miga para conseguir hacer esta fotografía, porque el geyser dura un instante. Este geyser en concreto salta cada 10 minutos aproximadamente y bueno, nunca sabes exactamente cuándo va a saltar, porque muchas veces va haciendo como amagos y parece que va a saltar pero no, y otras veces salta tan rápido y tan inesperadamente que no te lo esperas.
Entonces, bueno, pues no queda otro remedio que montar todo el equipo, prepararte con la ráfaga y cuando tú más o menos crees que va a saltar, ponerte ahí a hacer una ráfaga como un loco. Muchas veces disparaba ráfaga y no saltaba, y cuando realmente ya decías, bueno, voy a parar de hacer 200 fotos de ráfaga porque esto no está saltando, parabas y de repente hacía aquello, ¡pum! Y saltaba. Y te quedabas tú con una cara de tonta de aquí a Lima. Pero bueno, son cosas de la naturaleza y tienes que adaptarte a ellas. Así que bueno, afortunadamente, como os decía, este geyser salta cada 10 minutos. Entonces, bueno, no es una gran pérdida si salta y te lo pierdes. Así que bueno, pues con normalmente un par de intentos consigues la fotografía. Así que bueno, pues como veis, configuré la cámara a una velocidad bastante rápida para congelar el agua. Y lo que os decía, configuré la cámara en modo ráfaga y así, pues en el momento en el que yo más o menos creía que iba a saltar, pues pulsé el botón y lo dicho, hice muchas fotos vacías, pero conseguí capturar el salto. Aquí me he importado todas las fotografías. Aquí tenéis toda la ráfaga desde que empieza a saltar. Al disparar en modo ráfaga muy rápida, pues se consiguen todos estos fotogramas para después quedarnos pues con el que más nos guste. Como veis, había alguna gente mirando también el espectáculo. Además es una zona que está rodeada, es circular y te vas a encontrar gente por todos los ángulos. Así que desgraciadamente pues no queda otra que borrar después esta gente utilizando Photoshop o cualquier programa de edición. Yo utilicé Photoshop y lo que hice, bueno, pues simplemente fue clonar el terreno en toda esta zona para eliminar a toda esta gente que estaba mirando, pues al igual que yo, disfrutando de este bonito espectáculo. Es un poco inconveniente, pero en lugares turísticos, pues desgraciadamente es lo que hay. No nos los vamos a encontrar vacíos casi nunca y después, pues bueno, como os decía, tanto en la fotografía anterior, en la que disparé diferentes fotos para después quedarme con las zonas vacías de cada una, como simplemente utilizando las herramientas de clonado y corrección, pues es la única manera que tenemos de poder eliminar a esta gente. Esta es, yo creo que sin duda, una de mis fotografías nocturnas favoritas. Fue en una lluvia de estrellas de las Líridas del año 2017 y la verdad es que fue increíble porque, bueno, estábamos encuadrando aquí la Vía Láctea. Ya coloqué todos los parámetros, de hecho estuve haciendo pruebas de ISO, en esta en concreto tengo la ISO demasiado alta, si os fijáis es ISO 8000. Realmente el resto de las fotografías de la noche las disparé a una ISO menor, pero es lo que tienen las estrellas fugaces, que caen cuando quieren. Entonces, bueno, pues ya había colocado el equipo, ya tenía claro el encuadre y estaba, lo que os comentaba, haciendo pruebas de ISO para ver con qué ISO me quedaba, porque eso es muy importante en fotografía nocturna. Ya sabéis que tenemos que disparar a ISOs bastante altas para conseguir que las estrellas destaquen más. Y yo estaba, bueno, pues haciendo esas pruebas a ver cuánto destacaba la Vía Láctea y cuánto ruido sacaba para encontrar esa media entre Vía Láctea marcada y ruido. Y de repente cayó la estrella fugaz más grande que yo he visto en mi vida. Bueno, fue tan grande que se quedó marcada. O sea, esta estela que veis aquí, literalmente se quedó marcada durante 1 segundo o 2 en el cielo. Fue increíble. Realmente, ya os digo, ni siquiera estaba todavía la cámara programada, porque mi intención era, con un intervalómetro, dejar la cámara programada para que empezara a hacer fotografías y, bueno, pues a ver si había suerte y caía alguna estrella fugaz en el encuadre, porque al final en las lluvias de estrellas todo depende mucho de la suerte. Sí que podemos encuadrar hacia el radiante, donde se supone que van a caer las estrellas, que en este caso era Lira, pero aún así nunca podemos estar seguros de si van a caer o no van a caer dentro del encuadre. Y esto fue una total casualidad, pero bueno,
Fue una de las más bonitas casualidades que yo he tenido en mi vida fotográfica, la verdad. Así que, bueno, pese a haberla obtenido con una ISO quizás demasiado alta, creo que pude salvarle bastante bien el ruido en el procesado. Como veis, aquí tenemos la fotografía original. Veis que tiene, bueno, pues bastante ruidito, aunque tampoco es exagerado, hay que decirlo, para ser una ISO 8000. Pero la Vía Láctea ya se marcaba bastante en la fotografía, por eso estaba haciendo pruebas de ISO, porque realmente me di cuenta de que aumentando la ISO podía conseguir que esta Vía Láctea se marcara bastante. Y bueno, realmente el revelado no tiene mucho secreto. Simplemente, bueno, pues ya veis que al contrastar la toma podemos conseguir que la Vía Láctea se marque más. Podemos modificar el balance de blancos un poquito y después es trabajar toda esta zona de aquí abajo de las sombras para aclararlas y reducir el ruido, simplemente ya sabéis, con la herramienta de reducción de ruido. Teniendo un poquito de paciencia y trabajando la fotografía por zonas, podemos conseguir tanto marcar más la Vía Láctea como reducir el ruido en las zonas más oscuras, y eso fue lo que hice en esta fotografía. Al final es dedicarle pues una horita al revelado para conseguir sacarle el máximo partido a la fotografía. Y hablando de fotografías nocturnas, para terminar me gustaría enseñaros esta, que no es bien un paisaje, sino es más bien una astrofotografía. Como veis, es un detalle del centro galáctico de la Vía Láctea y bueno, la verdad es que es increíble perderse entre la infinidad de estrellas y de detalles que aparecen en esta toma. Me gusta mucho, de hecho, fijaos si me gusta que la tengo de fondo de pantalla en mi ordenador. Así que bueno, os quería explicar un poquito cómo hice esta fotografía porque tiene su miga. Y seguramente lo primero que os estáis preguntando es cómo he conseguido hacer una fotografía nocturna de larga exposición con un objetivo tan cercano, que está hecha con el 50 milímetros. Entonces, bueno, la respuesta es con una montura ecuatorial, que es un aparato como este. Como sabéis, las estrellas van dejando traza a medida que vamos haciendo la larga exposición a causa de la rotación de la Tierra. Cuanta mayor distancia focal utilicemos, menos segundos vamos a poder disparar. Si usamos un gran angular, más o menos podremos disparar 25 o 30 segundos hasta que las estrellas dejen de ser puntos y empiecen a convertirse en estas rayitas. Pero si utilizamos una montura ecuatorial, que lo que va a hacer es precisamente esto, compensar ese movimiento de rotación de la Tierra, vamos a poder disparar muchísimos más segundos sin que las estrellas dejen esta traza. Así que esto fue lo que hice con esta fotografía. Monté el 50 milímetros en mi cámara, después monté la cámara sobre la montura ecuatorial y pude disparar hasta 125 segundos sin que las estrellas dejaran ninguna traza. Como veis, son puntitos perfectos. Y además, esta fotografía tiene también más miga, y es que no solo es una toma, sino que está compuesta por 10 tomas diferentes. Y después están juntadas con una técnica que se llama apilado, que seguro que habéis escuchado alguna vez si os gusta la fotografía nocturna. Y es que la fotografía nocturna tiene de inconveniente que el ruido puede estropearnos la toma. El ruido no solo aparece cuando utilizamos ISOs altas, sino que también aparece cuando utilizamos exposiciones largas. Y en el caso de la fotografía nocturna se nos juntan las dos cosas, tanto la ISO alta como la exposición larga, con lo cual, sobre todo en las zonas más oscuras, sacamos siempre bastante ruido. Entonces, lo que hacemos es utilizar el apilado. Os voy a enseñar una de las fotografías originales. Como veis, esta es una toma individual de las 10 que fotografié y si nos fijamos ya en las zonas más oscuras se percibe bastante ruido. La técnica del apilado lo que hace es quedarse con lo que es igual de todas las tomas y eliminar lo diferente.
¿Y qué es lo diferente? Pues bueno, en este caso lo diferente es el ruido, porque como sabéis el ruido es un patrón aleatorio y por tanto va a ser diferente en todas las fotos. Y también lo diferente van a ser los satélites y aviones. Desgraciadamente en todas nuestras fotografías nocturnas o en casi todas vamos a captar aviones y satélites. Es inevitable, desgraciadamente el cielo está plagado y va a ser inevitable que aparezcan en nuestras fotografías. Pero gracias al apilado, pues los vamos a eliminar de una manera sencillísima porque desaparecen solos. Gracias al apilado y gracias a la eliminación de todo este ruido, lo que vamos a conseguir también es poder forzar el revelado de la fotografía para sacar la máxima información. Así que podremos perfectamente contrastar bastante la imagen para poder sacar todos estos detalles sin realmente obtener mucho ruido. Si os fijáis aquí, en estas zonas más oscuras, prácticamente no hemos sacado ruido, es un ruido muy aceptable, que con una sola toma se hubiera visto muy incrementado y bastante feo, pero en cambio, al haber conseguido reducir ese ruido con el apilado, como veis, obtenemos una toma muy limpia. Con los mismos parámetros, la misma montura, la misma cámara, el mismo objetivo y de hecho hasta la misma noche conseguí también otra de mis fotografías nocturnas favoritas y es esta del cometa Neowise. Como sabéis es un cometa que nos visitó en verano de 2020 y la verdad es que era la primera vez que fotografiaba un cometa y bueno, quedé impresionadísima de ver que con un simple equipo, con un simple 50 milímetros 1.8 y una montura ecuatorial bastante barata y bastante sencilla, se podía llegar a obtener esta maravilla y este detalle tan increíble de las dos colas del cometa. Y como veis también con muy poquito ruido, porque de la misma manera que la otra fotografía, esta también lleva 15 fotografías apiladas. Así que como veis, gracias a la montura ecuatorial y el apilado podemos conseguir fotografías nocturnas increíbles, muy detalladas y sobre todo con muy poquito ruido. Espero que mi experiencia realizando estas fotografías no solo os haya parecido interesante, sino que además os haya hecho descubrir nuevos conceptos o técnicas que podáis después aplicar en vuestras futuras fotografías. ¿Cuál os ha gustado más?